Todo comienza con Hannibal, el origen del mal. En el castillo Lecter, situado en Lituania, en medio de la Segunda Guerra Mundial, vemos a dos niños, Hannibal y Mischa Lecter. Ambos juegan despreocupados hasta que observan aviones en el cielo. Sus padres, conscientes del peligro, se preparan para trasladarse a la casa de campo de la familia, buscando un refugio más seguro mientras la guerra sigue su curso y evitando así cualquier encuentro con las tropas. La vida para los Lecter transcurre con relativa normalidad y notamos que ambos niños crecen en un entorno lleno de valores y amor. Sin embargo, el castillo Lecter es invadido por mercenarios nazis liderados por Grutas, quien ordena eliminar a los trabajadores del lugar, pero la operación es interrumpida cuando reciben la noticia de la presencia de un tanque ruso en la zona, que se dirige a la casa de campo de los Lecter en busca de agua. De repente, aviones nazis descubren la posición del tanque y comienzan a atacarlo. Lamentablemente, el padre de Hannibal muere en el ataque. Los rusos intentan defenderse, pero el avión se estrella contra ellos, provocando una gran explosión. Ambos niños sobreviven al incidente. Hannibal se acerca a su madre, quien, herida de muerte, fallece en los brazos de su hijo mayor. Volvemos a ver a Grutas y sus hombres en medio de un tiroteo con los rusos, del cual salen medianamente victoriosos y saquean todas las pertenencias valiosas para venderlas. Grutas se encuentra con un oficial de alto rango de las fuerzas élite nazis y le informa que no se arrepiente de haber rechazado su oferta de unirse a su pelotón, tomando decisiones independientes para su equipo antes de eliminarlo con su propia arma. Esa noche, Hannibal alimenta a su hermana y sale a proteger los cuerpos de sus padres para evitar que los lobos los devoren. Grutas y sus hombres, al huir, divisan la casa de campo de los Lecter y deciden entrar y esconderse. Hannibal intenta proteger a su hermana, pero los hombres de Grutas lo obligan a bajar su arma. Registran la casa y solo encuentran a los dos niños, a quienes esposan con cadenas al cuello. Grutas avisa que si alguien llega dirán que han salvado a los pequeños. Con el paso de los días, sin encontrar comida, estos hombres se dan cuenta de que están atrapados. Solo hallan hortalizas podridas y animales en descomposición, por lo que el hambre comienza a afectarlos gravemente. Desesperados, consideran la opción de comer o morir pronto y dirigen sus miradas a los hermanos Lecter. 8 años después, el castillo Lecter ha sido convertido en un orfanato. Hannibal, ahora un adolescente, participa en una formación donde se niega a cantar. Un superior intenta abofetearlo, pero Hannibal anticipa el movimiento y bloquea el golpe con un tenedor. Es enviado a la oficina del director, quien le reprende por lastimar a los demás y asume que debe ser difícil para él vivir en el antiguo castillo de su padre, ahora un orfanato. Finalmente lo envía a dormir. Hannibal sigue siendo perseguido por los traumas de su niñez, recordando a Grutas y la brutal paliza que recibió esa fatídica noche. Un ruido interrumpe su sueño y se despierta sobresaltado, percatándose de que alguien está golpeando su cama, obligándolo a levantarse. Es el mismo hombre al que hirió durante el día, quien lo amenaza, pero Hannibal también está armado. Lo encierra jurándole que pagará por el daño que le hizo durante el resto de su vida. El chico se encuentra en una especie de depósito, pero al conocer bien el castillo de su padre recuerda algunos atajos, mueve algunos objetos y encuentra una salida. De vuelta en el castillo, entra en la habitación donde este hombre duerme y toma las cartas de su madre, conservando aún su olor. Se acerca a él con su guadaña de guerra, pero no le hace daño. Al día siguiente, este mismo hombre busca a Hannibal en el lugar donde lo encerró, pero cae en una de sus trampas, permitiéndole vengarse de él. Hannibal huye pasando por distintas provincias hasta llegar a Francia. Llega a la mansión de una mujer que aparece en una de las fotografías de las cartas de su madre. Uno de los trabajadores informa a Lady Murasaki sobre la peculiar posesión del chico con su imagen y lo hace pasar. Ella observa la fotografía de su matrimonio mientras Hannibal come un poco. Al acercarse, percibimos que la mujer es la tía política de Hannibal y con mucho pesar le informa que su esposo, el tío de Hannibal, falleció hace ya un año. Por lo tanto, ellos son la única familia que les queda. Durante la noche, Hannibal recuerda cómo los hombres de Grutas los desnudaron sobre una mesa. Sufre mientras duerme y Lady Murasaki acude a él para despertarlo e intentar calmarlo. Le pregunta si puede recordar lo que le sucedió a Mischa aquel día. Al día siguiente, Hannibal se encuentra con su tía. Comparten algunas palabras y ella le da material para que la ayude a cortar flores, pero el ruido de un burbujeo le trae recuerdos de aquella noche y termina cortándose el dedo. Lady Murasaki le sutura el dedo y comparten una mirada peculiar entre ambos. Ella le pide que hable ya que no ha pronunciado palabra desde su llegada, a lo que él solo responde con un agradecimiento. Al llegar la noche, Lady Murasaki se arrodilla ante sus ancestros mientras Hannibal la observa en secreto. Un ruido lo delata y ella lo llama para que se siente a su lado. Le explica sobre sus costumbres religiosas, pero Hannibal intenta tomar una de las katanas que tiene enfrente. Ella lo detiene y le cuenta un poco sobre la historia de sus antepasados. A la mañana siguiente le enseña artes marciales, creando una atmósfera romántica e intensa. Dedican días a perfeccionar el estilo de combate de Hannibal, fortaleciendo su vínculo. Un día, Hannibal y Lady Murasaki se dirigen al mercado para abastecerse de alimentos. Un carnicero falta al respeto a Lady Murasaki, provocando la ira de Hannibal. Ella intenta defenderse, pero el joven agresivamente se abalanza sobre el carnicero y lo pone en su lugar, aunque la policía interviene para separarlos. Más tarde vemos a Hannibal de vuelta en la mansión limpiando las katanas del samurái de Lady Murasaki. Mientras contempla el filo de la espada, recuerda al carnicero.
los cortes en la carne y la imagen de grutas. Entre los objetos se encuentra su primera máscara. Paul Momund, el carnicero, aparece en un lago pescando sintiéndose acechado. Decide retirarse a su camioneta, pero en el camino se encuentra con Hannibal Lecter. El joven le dice que debe una disculpa a cierta dama, a quien Paul reconoce inmediatamente como la extranjera. Paul empieza a amenazarlo, pero Hannibal se muestra extremadamente tranquilo, recordándole sus ofensas hacia su tía. Mientras Paul describe de manera vulgar a las asiáticas, Hannibal desenfunda la katana con rapidez y le hace varios cortes por todo el cuerpo. Disfrutando del proceso, Hannibal hace comentarios sarcásticos y le muestra un dibujo que él mismo realizó de su retrato antes de hacerlo callar. Después de su hazaña, Hannibal ve la vida con más brillo y roba la pesca del carnicero. Esa noche, el inspector Popiel llega a las instalaciones forenses, donde yace la mayor parte del cuerpo de Paul Momund sobre una camilla. Junto a otro oficial, revisan el expediente del carnicero y coinciden en que era un hombre problemático. Popiel exige una lista de los enemigos de Paul, pregunta si el cuerpo ha sido manipulado por alguien más y percibe un olor a aceite de clavo, el mismo que usa Lady Murasaki para limpiar las katanas. En la mansión, Hannibal está en la cocina junto al chef, quien le presenta el pescado al horno que el joven robó y le explica que la parte más exquisita del pescado son las mejillas. Otro trabajador de la casa comenta que aún no han encontrado la cabeza del carnicero. Lady Murasaki entra en la cocina e intercambia una extraña mirada con su sobrino. Esa noche, Lady Murasaki está en su recámara sin poder dormir. Escucha un ruido en la casa y decide investigar, caminando por los oscuros pasillos de la mansión hasta llegar a su lugar sagrado. Allí ve la cabeza de Paul Momund sobre una bandeja como tributo al samurái. Hannibal la sorprende al saludarla, asegurándole que el filo de su espada no se vio afectado en el proceso de decapitación. Esboza una sonrisa al hablar sobre su fácil hazaña con el carnicero. Devuelve la espada y al ponerse de pie, ella le expresa que no necesitaba ser vengada de tal forma, pero Hannibal cree que la descortesía es una epidemia. En ese momento escuchan una bocina acercándose a la mansión. Lady Murasaki observa que se trata de la policía y le dice a su sobrino que ha cometido un homicidio, a lo que él responde que un crimen pasional es aún peor. La tensión del momento es interrumpida por Lady Murasaki, quien huele las manos de Hannibal y le pide que se las lave para eliminar el olor del aceite de clavo. Más tarde, Lady Murasaki recibe al inspector Popiel. Hannibal llega al recibidor de la mansión y el inspector lo reconoce inmediatamente. Le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte del carnicero, ya que recientemente peleó con él en el mercado. Sin embargo, no obtiene una respuesta y le pide al joven que lo acompañe. En la estación de policía, interrogan a Hannibal y lo someten a la prueba del polígrafo para determinar si está involucrado en la muerte del carnicero. Las lecturas son impecables, lo que lleva a los investigadores a deducir que el joven está limpio, ya que su ritmo cardíaco no se altera en absoluto, lo cual consideran inquietante. Hannibal se burla de los intentos del inspector por resolver el caso. Popiel le comenta que encontraron un cuchillo lleno de escamas en el bolso del carnicero y que el chef de la mansión mencionó que Hannibal había llevado pescado para cenar esa noche. Con gran seguridad, el joven responde que él mismo pescó el pescado y que puede probarlo. El inspector le dice que su especialidad son los crímenes de guerra, cuyos recuerdos son difíciles de olvidar. Rememora la tragedia de la familia de Hannibal y cómo la aparición de Lady Murasaki parece haber calmado sus traumas. Expresa que entiende si Hannibal asesinó al carnicero para defender el honor de su tía y le pide que le cuente lo sucedido, ofreciéndole su ayuda. Sin embargo, Hannibal sigue burlándose de las palabras del inspector. El joven intuye que Popiel eligió especializarse en crímenes de guerra por haber perdido a su familia en el conflicto y le pregunta cómo ocurrió y si vio quién lo hizo. Popiel responde que no, y Hannibal presiona con más preguntas, esta vez sobre si esos hombres eran tan repugnantes como el carnicero. El inspector finalmente responde que sí. Aprovechando la confesión, Hannibal declara que ambos son sospechosos y que podría decir que estuvieron pescando juntos. En ese momento, un oficial informa al inspector que debe ver algo y ambos salen al exterior del edificio donde encuentran la cabeza del carnicero clavada en una reja. La cabeza de Paul Momund tiene un símbolo nazi en la frente, lo cual fue obra de Lady Murasaki, proporcionando una coartada sólida a su sobrino y deshaciéndose de la cabeza. A la mañana siguiente percibimos una tensión hostil entre Hannibal y su tía. Él le cuenta a sus padres a través de una fotografía que ha sido admitido como el estudiante más joven en la escuela de medicina, mencionando que tiene una beca de trabajo. Además, les informa que los sucesos recientes en el castillo los han obligado a vender la propiedad, por lo que Lady Murasaki lo acompañará a París. Hannibal llega al Instituto de Medicina de Sainte-Marie, donde la beca de trabajo le exige preparar cuerpos para su clase de anatomía, una tarea que le resulta fascinante y absorbente. Sin embargo, sigue pensando en su hermana Micha y en los hombres que se la arrebataron. Posteriormente vemos a Hannibal y Lady Murasaki en un museo contemplando una pintura. Él insinúa la existencia del canibalismo en la religión. Mientras caminan, le confiesa a su tía que puede recordar los rostros de los hombres que asesinaron a su hermana para comérsela y evitar morir de hambre, aunque no puede recordar lo que decían. En otro momento, Hannibal ayuda a su tía a desempacar y le expresa su deseo de quedarse con ella, pero Lady Murasaki se niega, insistiendo en que debe continuar con sus estudios. En medio de la noche, Hannibal llega a Saint-Gilles, donde el inspector Popiel
Popil interroga a un hombre sobre las acciones de los nazis. El inspector se percata de la presencia de Hannibal, quien se excusa diciendo que está allí para buscar un cadáver. Popil le pide que no divulgue lo que escuche y continúa con su interrogatorio, administrando sodio tiopental al hombre para obtener la información deseada. Durante una noche lluviosa, Hannibal observa los retratos que dibujó de todos los hombres de Grutas, los mismos que devoraron a su hermana. Logró robar sodio tiopental de la prisión y se lo administra a sí mismo. Recuesta su cabeza y los efectos comienzan a manifestarse. Recuerda cómo su hermana fue diagnosticada vagamente con neumonía por los mercenarios, quienes decidieron que era ideal para el consumo. Se la llevaron mientras ella gritaba el nombre de su hermano, pero un día fueron atacados inesperadamente y tuvieron que huir. Un joven Hannibal quedó solo y con sus últimas fuerzas encontró un pelotón que lo ayudó. Volviendo a la realidad, Hannibal viaja en tren hacia su pueblo natal llevando consigo los retratos de los asesinos. En Kaunas, en la República Soviética de Lituania, vemos a Enrikas Dortlich, jefe de la estación de policía. Al revisar el reporte nocturno de las visas de entrada, nota el nombre de Hannibal Lecter, lo cual le trae recuerdos. Mientras tanto, Hannibal llega a la casa de campo de su familia, que está en pésimas condiciones. Intenta abrirse paso entre los escombros y encuentra las joyas de su madre escondidas en un adorno. Mientras Dortlich lo vigila desde la distancia, Hannibal toma el oso de peluche de su hermana Misha y Dortlich se acerca cada vez más. El joven Lecter nota el bolso que no pudieron llevarse, el cual contenía las identificaciones de todos los hombres de Grutas. En ese momento, Hannibal anticipa que alguien se está acercando y toma ventaja de la situación. Al día siguiente, Hannibal entierra los restos de su pequeña hermana y regresa con Dortlich, a quien tiene amordazado y atado a un árbol. Hannibal le pregunta si recuerda la bañera burbujeante en la que cocinaron a Misha, pero el hombre se excusa diciendo que la niña ya tenía neumonía y no habría resistido. Hannibal inquiere sobre el paradero de los demás hombres del pelotón de Grutas, pero Dortlich asegura no saberlo. En respuesta, el joven coloca una soga alrededor del cuello de Dortlich, pasándola por detrás del árbol y la jala con fuerza, apretando su cuello con la presión. Ante el peligro inminente, Dortlich se apresura a revelar la ubicación de Grants, afirmando que está en Canadá. Hannibal lo recuerda como el que quiso comer más. Luego pregunta por Milko, a lo que Dortlich responde que todos murieron durante la guerra. Finalmente, Hannibal pregunta por Grutas, su líder. Dortlich jura no saberlo y ruega por su liberación, pero Hannibal se niega. Ata la soga a su caballo y comienza a caminar, incrementando la presión sobre el cuello de Dortlich hasta el límite. Se acerca nuevamente y pregunta por la ubicación de Kolnas. Dortlich le proporciona la información y Hannibal retoma la caminata del caballo. La sangre de Dortlich salpica el rostro de Hannibal, quien decide probar un poco, quedando fascinado. Luego, Hannibal recolecta algunos hongos y empieza a cocinar. De repente, unos oficiales se acercan y observan la cabeza del hombre sin mejillas, con la chapa de su collar entre los dientes. Hannibal regresa a París y encuentra a su tía esperándolo en su habitación, observando sus inquietantes dibujos. Al verse, se abrazan, pero la tensión entre ellos aumenta. Ella le pregunta dónde ha estado y menciona que huele a sangre y humo. Nota el collar de Hannibal con las chapas militares y le repite la pregunta. Él responde que ha encontrado los nombres de los asesinos de Misha y que todos están en Fontainebleau, Francia. Acto seguido se dirigen hacia allá, llegan a una cafetería y Hannibal le dice que Kolnas está usando otro nombre. En ese momento el hombre entra al lugar y a pesar de su apariencia arreglada, Hannibal lo llama criminal de guerra. Lecter nota que Kolnas tiene una pequeña hija a quien atrae con una cereza y al tener sus manos observa que en su muñeca lleva el brazalete perteneciente a su hermana Misha. Kolnas llama a su hija para ir a la iglesia y Lady Murasaki intenta hacer entrar en razón a su sobrino, pero él le habla sobre el brazalete. Una vez con sus hijos, Kolnas saca de la chaqueta de su hija la mitad de la chapa del collar que revela su verdadero nombre. Vuelve la mirada hacia la mesa donde su hija tomó la cereza, pero esta ya está vacía. Más tarde, observamos que Grutas está involucrado en actividades ilícitas. Llega a un muelle y se reúne con Vladis Grutas a bordo de un barco. Le informa sobre lo sucedido con Dortlich y le revela que su perseguidor posee todas sus identificaciones. Milko también está presente y pregunta quién es el asesino de Dortlich. Kolnas responde que sus amigos soviéticos han identificado al responsable como un estudiante de París. Grutas pregunta su nombre y Kolnas le responde que se llama Hannibal Lecter. Al escuchar ese nombre, Grutas se queda pensativo y recuerda a sus camaradas que cenaron con él durante la guerra. Luego le pide a Kolnas que regrese a su restaurante. En su barco, Grutas busca a Dieter y lo encuentra entretenido con una mujer cautiva. Después se dirige a Milko, ordenándole que viaje a París para encontrar al joven y eliminarlo. Ahora en París, Milko vigila a Hannibal, tomando fotografías de él y de Lady Murasaki. Al caer la noche, el inspector Popil llega a la propiedad de Lady Murasaki y pregunta por Hannibal. Ella le responde que debería estar en la universidad. Popil le muestra una foto de Dortlich y pregunta si lo conoce, presentándolo como un criminal de guerra encontrado cerca del castillo donde reside Hannibal. Popil cree que Hannibal podría saber dónde están los terribles amigos del difunto. El inspector nota una de las katanas, pero rápidamente Lady Murasaki se la quita de las manos. Él sabe que ella perdió a su familia en la bomba de Hiroshima y decidió proteger a Hannibal, ya que ambos lo han perdido todo.
todo. Antes de irse le advierte que si Hannibal decide atacar en Francia, deberá atraparlo y sentenciarlo a morir en la guillotina. Más tarde vemos al inspector en el dormitorio de Hannibal en la universidad, donde encuentra un mapa de Canadá y los dibujos de los criminales de guerra. Mientras tanto, Milko embosca a Lecter en la morgue. El joven está cerrando el lugar y entra en la sección de muestras, llevando un tarro para estudiarlo. Milko entra por la ventana. A pesar de estar absorto en sus estudios, Hannibal escucha el viento que entra por la ventana, pero lo ignora. Milko visualiza al joven junto a un cadáver y trata de atacarlo sin éxito. Observa unas manos sobre el escritorio y cree que es su oportunidad de herirlo, pero Hannibal lo sorprende por detrás, inyectándole una sustancia en el cuello. Más tarde, Milko despierta inmovilizado en una bañera. Hannibal sabe que Grutas lo envió a matarlo, pero Milko lo niega y miente diciendo que solo quería darle dinero. Hannibal quema la ropa del hombre mientras el inspector Popiel llega al lugar en busca de Lecter. Hannibal se regocija en la desesperación de Milko, quien repentinamente confiesa haber comido a Micha para sobrevivir. Él jura que Grutas no permitió que su hermana sufriera, y Hannibal aprovecha su debilidad para averiguar dónde vive Grutas. Sin embargo, el inspector Popiel se acerca cada vez más. Hannibal sigue torturando a Milko hasta obtener la información que desea. Grutas tiene una casa en el bosque. Lleno de deseos de venganza, presiona un botón que hunde a Milko bajo el agua, dejándolo encerrado en la bañera que lentamente se queda sin aire. En ese momento, Hannibal sale de la habitación y se encuentra con el inspector Popiel. El inspector le dice que encontró collares de soldados en su habitación y lo amenaza si comete algún delito en Francia. Hannibal maneja la situación y Popiel lo acusa de ser culpable de lo ocurrido con Dordlich y sus mejillas, pero Lecter sugiere que sospeche de los cuervos. Popiel no acepta esa respuesta y continúa con su interrogatorio. Le muestra un dibujo de Vladis Grutas y lo compara con el que Hannibal tiene en su habitación. Ya enojado, el inspector le pide que lo acompañe a la estación. Allí Hannibal le cuenta detalles del día en que con un hacha le quitaron la vida a su hermana. Popiel le pide que diga toda la verdad a cambio de dejarlo libre, confiando en que Lecter los llevará hasta Grutas y que será diagnosticado con demencia. Al llegar a casa de Lady Murasaki, ella lo seduce intentando que el joven se detenga. Ambos se dejan llevar por el deseo, pero Hannibal recuerda que no puede abandonar sus objetivos. Logra salir de la casa sin ser visto y se dirige a la morgue para hacer desaparecer el cuerpo de Milko. Al día siguiente, Lecter vigila más de cerca a Grutas en su mansión. Por la noche, Hannibal coloca la primera trampa en la casa mientras Grutas está en la bañera. Sin embargo, Hannibal está escondido en la ducha y sale repentinamente apuntando al hombre. La mucama se da cuenta y avisa a los demás hombres. Hannibal rocía ácido a Grutas y cuando está a punto de tirar un encendedor a la bañera, los hombres llegan y lo detienen. Sin embargo, una explosión provocada por Lecter en el primer piso interrumpe los planes del hombre. Hannibal logra escapar en su moto y Grutas pide a sus hombres que lo atrapen y que se comuniquen con Kolnas. Luego, Hannibal llega a la casa de su tía y encuentra un desastre. Atiende una llamada entrante y es Grutas, preguntándole si quiere volver a ver a Lady Murasaki. La mujer mueve una jaula de pájaros, lo que permite a Hannibal saber dónde está, la cafetería de Kolnas. Grutas le pide a Hannibal que le lleve todo lo que tiene que pueda identificarlos y le da la ubicación, amenazando al joven con la vida de su tía. Con todo preparado, Hannibal se dispone a rescatar a Lady Murasaki. Vemos que ella es llevada a uno de los barcos de Grutas, quien ordena a las demás prisioneras que se retiren para hacerle espacio a su nueva invitada. Kolnas, en su restaurante, percibe la presencia de Hannibal. Ambos intentan llamar a la policía por razones personales, pero Lecter lo engaña mostrándole el brazalete de su hija y restos de carne, insinuando que la ha matado. Se desata una pelea en la que Hannibal lleva la ventaja, sacando su arma. Kolnas, desesperado, pregunta por su hija. Lecter le asegura que la niña está bien y que se la devolverá a cambio de Lady Murasaki. Kolnas objeta temiendo ser sentenciado, pero Hannibal le promete que Grutas será arrestado y que olvidará su rostro. Kolnas revela la ubicación de la casa flotante de Grutas, pidiendo nuevamente por su hija. Hannibal marca el número de la casa de Kolnas. El hombre, exaltado, escucha a su esposa confirmar que la niña está durmiendo plácidamente. Hannibal le perdona la vida por el bien de sus hijos y se retira lentamente, dejando la pistola sobre una estufa. Kolnas se apresura a tomarla, pero Hannibal lo arremete. Luego, Hannibal se acerca al bote y aborda, eliminando a algunos guardias. Desde una escotilla ve a Grutas intentando algo repugnante con Lady Murasaki. Se apresura a entrar al interior del barco, pero todos en el mismo sienten como el barco choca con el muro que tiene a su lado. Grutas decide salir a inspeccionar y al alejarse de la mujer, Hannibal se acerca a Lady Murasaki, pero recibe inesperadamente un disparo de Grutas, cayendo al suelo. Grutas, con una navaja, nota que Hannibal no tiene sensibilidad en sus piernas, por lo que no será difícil amputarlo. Grutas se acerca a Lady Murasaki e intenta abusar de ella mostrándonos su lado más perverso y enfermo, pero Hannibal, protegido por un cuchillo en su espalda que detuvo la bala, se levanta y ataca a Grutas, mientras el criminal se arrastra en busca de su arma y Hannibal se divierte torturándolo. Se coloca sobre él y le pregunta por Grens. Grutas, aceptando su inminente destino, revela la ubicación del hombre en Canadá. Lecter no pierde tiempo y posa su cuchillo en el cuello de Grutas, pero
Lady Murasaki le suplica que se detenga y lo entregue a la policía. Hannibal, recordando que Grutas se comió a su hermana, se enfrenta a una respuesta cruel dada por el mismo Grutas. Él le recuerda que en esos días de hambruna, él también ingirió la misma carne. Devastado por esta verdad, Hannibal pierde el control y con su cuchillo escribe la inicial del nombre de su hermana en el pecho de Grutas. Lady Murasaki trataba de detener a su sobrino, aunque seguía estando de su lado. Hannibal la abrazó luego de que ella detuviera a uno de los hombres de Grutas, y ella le pidió que se detuviera una vez más y que solo entregara a los criminales de guerra que quedaban a la policía. Sin embargo, él se negó y ella decidió irse. Para evitar que Lady Murasaki se marchase, Hannibal le declaró su amor, a lo que ella respondió preguntándole qué tenía él que pudiera ser amado, y mientras se aleja por el pasillo puede notar cómo sus palabras lo dejaron destrozado, y en un acto de desesperación Hannibal comenzó a devorar las mejillas de Grutas. Más tarde la policía llegó al lugar y el inspector atendió a Lady Murasaki. Juntos vieron cómo el barco explotaba y ella sufrió al creer que su sobrino había muerto. Sin embargo, poco después lo vio adentrándose en el bosque, vivo. Finalmente, Hannibal Lecter llegó a la cabaña donde vivía Grants en Canadá. Le informó que había venido en busca de su cabeza y tras cumplir su objetivo, se alejó en un auto dejando tras de sí una estela de venganza consumada. La historia continúa con Dragón Rojo. Nos encontramos ahora en Baltimore, en los 80. Durante un concierto de música clásica, volvemos a ver a Hannibal Lecter, un renombrado psiquiatra forense que no tolera las desafinaciones. Hannibal es el anfitrión de una cena, en la cual sus invitados alaban lo espléndido de sus veladas. Sin embargo, comentan la desaparición de un músico desafinante de la orquesta, cuya carne es la que Hannibal ha servido en los platos. Él no revela sus secretos culinarios y disfruta al ver que sus comensales adoran sus platillos. Una vez concluida la cena, el agente Will Graham se presenta en la puerta de Hannibal. Le comenta que han abordado incorrectamente los casos de desapariciones provocadas por el mismo asesino en serie, y ambos creen que se trata de alguien con conocimientos en anatomía. Graham afirma que esta persona se come las partes que recolecta, fundamenta su teoría y confiesa que no la ha compartido con nadie más, ya que primero necesitaba discutirla con Hannibal. Acto seguido, Graham agrega que Hannibal es el mejor psiquiatra forense que conoce y que no entiende por qué no se le había ocurrido antes. Hannibal responde que como ser humano hay espacio para errores e insinúa que Graham ya no confía en él. El agente se disculpa y Hannibal le propone revisar el perfil del asesino al día siguiente. Mientras Hannibal busca la chaqueta de Graham, este observa los objetos en la oficina y encuentra un libro de gastronomía con una sección peculiar marcada. Esto enciende las alarmas de Graham y al darse la vuelta, Hannibal lo ataca, aconsejándole que acepte su muerte pacíficamente. De repente, Graham también contraataca con unas flechas y le dispara múltiples veces, dejándolo sobre su escritorio. En los periódicos se informa que Hannibal está herido y que Graham está en condiciones críticas. La verdad sobre las preferencias gastronómicas de Lecter se da a conocer y este es sentenciado a 9 cadenas perpetuas. Graham se retira del FBI. 6 años después, Graham se dedica a su familia en su hogar en Florida. Recibe la visita del agente Jack Crawford, quien comienza hablando de trivialidades, pero Graham adivina el motivo de su visita. Han desaparecido familias y lo único que saben del nuevo asesino en serie es su tipo de sangre. Tras algunos rodeos, Jack le pide ayuda a Will con el caso, pero este se muestra nervioso ante la idea de involucrarse. Jack asegura que cuenta con el personal adecuado, pero que ninguno tiene la imaginación y proyección de Graham. Le muestra fotografías de las familias que han sido víctimas y le comenta que el asesino ataca en luna llena, por lo que cree que tienen una oportunidad de atraparlo. Le pide a Graham que vaya a Atlanta para observar el caso y ayudar a instruir a los agentes. Más tarde, Will y su esposa Molly discuten sobre la petición de Jack. Will parece haber aceptado la propuesta consciente de su experiencia en ese tipo de casos. Sin embargo, su esposa no desea que él corra más riesgos, aunque Will sabe que su intervención podría salvar vidas. Por lo tanto, al día siguiente parte hacia Atlanta. En la casa de la familia Leeds, Graham observa la escena del crimen en busca de más pistas. En las habitaciones se encuentra con escenarios grotescos y deduce cómo fueron asesinados y torturados los esposos. Luego, en la habitación de los niños, Graham concluye que los eliminó mientras dormían, utilizando un silenciador. Describe el resto de los hechos, pero no comprende los motivos del asesino en cada acto. En su habitación de hotel, mientras revisa nuevamente todas las pistas, tiene un repentino momento de claridad y deduce que el asesino quería tener a toda la familia como público mientras se entretenía con la mujer de la casa. Logra conectar más pistas y decide llamar a Jack. Will le dice a su compañero que en la morgue deben examinar los ojos de las víctimas, ya que cree que es la única parte del cuerpo que el asesino tocó sin guantes. En la oficina de policía de Atlanta se le pide al agente Graham agregar más detalles a los avances de la investigación. Expone que las mujeres de cada familia son los objetivos y el resto de los integrantes forman parte de la retorcida fantasía del asesino. Afirma que cada fechoría fue planificada meticulosamente, por lo que deben encontrar el nexo
sexo entre cada mujer para anticipar los siguientes movimientos del asesino, ya que este no se detendrá. Luego, en una conversación entre Jack, Will y el jefe de policía, reciben una llamada informando que han descubierto una huella dactilar en el ojo de la señora Leeds. Cuando Graham y Jack se dirigen a una cafetería, un reportero atosiga a Will con preguntas, quien aún se muestra sensible respecto a lo sucedido con Hannibal Lecter. Mientras comen, discuten sobre el asesino apodado Dientes Mágicos. Jack agradece la intervención de Will, pero este se niega a seguir involucrándose en el caso y le avisa que pronto se irá. Hablan de un caso anterior en el que Graham recibió ayuda de Lecter y Jack, con ciertos rodeos, sugiere hablar nuevamente con Hannibal en busca de asistencia. En el hospital forense de Baltimore, el Dr. Chilton le comenta al agente Graham lo difícil que ha sido evaluar al Dr. Hannibal Lecter. Se apresura a mostrarle la celda en la que Hannibal está encerrado, encontrándolo recostado en su cama. Lecter reconoce la loción de su antiguo compañero y procede a entablar una conversación formal. Graham le dice que necesita un consejo y el Dr. Hannibal ya conoce el motivo de su visita: averiguar cómo el asesino escoge a las mujeres que acechará si sus víctimas recientes viven en distintos estados y no parecen tener relación entre sí. Lecter le recuerda a Will que la última vez que colaboraron todo salió mal y la conversación se centra en rememorar el pasado. Hannibal, con su gran inteligencia, deduce el estilo de vida que ha adoptado Graham y recuerda a los miembros de su familia. Considera que su excompañero subestima su capacidad intelectual al pensar que el asesino es más astuto que él. No obstante, Graham consigue que Hannibal lea el expediente y le ofrezca su opinión. Tras una hora de espera, Hannibal le dice que el asesino puede tener alguna desfiguración facial, lo que lo lleva a romper los espejos. Utiliza los cristales en los ojos de las víctimas para verse a sí mismo. Will le comenta sobre los patios de las casas de las familias y Hannibal deduce que el asesino sale desnudo a los patios para observar la sangre bajo la luz de la luna, cuyo color se torna peculiarmente oscuro. Dicho esto, Graham pregunta si los jardines ayudan a Dientes Mágicos a escoger a las víctimas, a lo que Hannibal responde afirmativamente. El doctor deduce que Graham querrá quedarse a hablar más sobre el caso, pero Will lo niega diciendo que no tiene tiempo. Sin embargo, Lecter percibe su miedo y en lugar de llamarlo cobarde, le ofrece ayudarlo a soportarlo. Al salir del hospital, el mismo periodista le toma fotos. Will llama a Jack y le dice que fue difícil entender las incoherencias de Lecter, por lo que regresará a la casa de los Leeds. Una vez allí, se percata de unas cintas de grabación y comienza a revisarlas. En una de ellas, ve una película filmada por el enamorado señor Charles Leeds, que muestra diversas escenas de su hermosa esposa. Graham se dirige ahora a la casa de la segunda familia asesinada, los Jacobi. Descubre que este hombre no tiene prisa para cometer sus asesinatos y que odia las buenas cerraduras. Will sube a un árbol frente a la casa, conecta más pistas y en el tronco observa una firma de Dientes Mágicos. Más tarde, en el abandonado asilo de ancianos Dollarhide, conocemos a Dientes Mágicos, un hombre con severos traumas generados por su cruel abuela. Las sospechas de Hannibal Lecter son ciertas, ya que este hombre cubre su rostro con una máscara peculiar. Dientes Mágicos, cuyo verdadero nombre es Francis, usa dentaduras postizas debido a la falta de dientes superiores. Es un gran admirador de Hannibal Lecter y está al tanto de las investigaciones sobre sus asesinatos. Volvemos a ver al agente Graham, quien se reúne con Hannibal, quien lo espera esposado en un espacio controlado. Graham le muestra la firma del asesino y explica que el símbolo es una pieza de mahjong conocida como el dragón rojo. Comenta que el asesino entró por la puerta del patio de los Jacobi haciendo ruido, lo cual despertó al hombre de la casa y le disparó a Dientes Mágicos. Hannibal juega con sus respuestas, terminando por asustar a Graham, demostrando su teoría sobre su miedo. Continúan conversando sobre diversos temas y Hannibal pide ver los videos de la familia Leeds y el número telefónico de la casa de Graham, pero no obtiene ninguna de estas cosas. Graham se marcha escuchando a Lecter avisarle que el siguiente crimen lo hará esforzarse aún más. Más tarde, Hannibal Lecter es llevado a su celda y recibe una llamada de su abogado. Sin embargo, cuelga y llama al departamento de psicología de la Universidad de Chicago, donde, mediante engaños, obtienen la ubicación de la casa de Will en Florida. En un laboratorio de fotografía, Francis se acerca a Riva McLean para recoger una película infrarroja que había pedido. Vemos la desfiguración sobre el labio de Francis, quien explica que quiere la película para fotografiar animales nocturnos en el zoológico. Reva, que adora los animales, busca su pedido y se lo entrega, revelándonos que ella es ciega. En ese momento, Ralph entra en su espacio de trabajo y, lamentando interrumpir, le ofrece llevarla a casa debido a la lluvia, pero ella se niega porque ya tiene quien la lleve. Antes de irse, Ralph le hace señas a Francis diciendo que la mujer es atractiva. Al quedarse solos, Riva comenta que odia que le tengan lástima, pero Francis responde que él no siente lástima hacia nadie. Al caer la noche, Francis observa desde su auto a Reva esperando el autobús bajo la lluvia. Se acerca a ella e insiste en llevarla a su casa, lo que finalmente acepta. Reva le ofrece unos tragos y ya en su casa le sirve una taza de café. Hablan sobre el trabajo de Francis en el zoológico y entablan conversación sobre el tema. Ella le cuenta que perdió la vista a los 7 años a causa de la difteria. Le ofrece un trozo de pastel y sigue hablando sobre trivialidades. Reva nota que su invitado es de pocas palabras. Se acerca a él y confiesa que sabe sobre el defecto en su paladar y que comprende cómo te tratan las personas
sientes cuando tienes algo diferente. Le pide tocar su cara para conocerlo mejor, pero él toma sus dedos en el aire y lucha contra sus deseos perversos, negándose a que toque su cicatriz. Finalmente se disculpa y se va. Al día siguiente, en las oficinas del FBI en Washington, Graham solicita revisar más pertenencias de la familia Jacoby. Descubre que el señor Jacoby tiene un hijo de su primer matrimonio y pide a su interlocutor que empaquete todas las pertenencias de la familia y se las envíe. En ese momento, Jack le informa que Lecter tenía una nota escondida que podría haber sido enviada por el asesino. En dicha nota se percatan de que Dientes Mágicos está buscando una especie de permiso por parte de Hannibal y le hace muchas preguntas sobre Graham. Hannibal aún no sabe que tienen la nota hallada, ya que estaba escondida entre el papel higiénico y la encontraron durante una limpieza. Graham pregunta dónde está Lecter. Jack le responde que está en otra celda sin visión de la suya, pero que ha estado allí por media hora y que pronto empezará a sospechar. Jack intenta ganar tiempo avisando al Dr. Chilton que corte la energía del pasillo de Lecter y finja estar arreglando algo delante de Hannibal, ordenando que no se toque la nota encontrada, ya que Graham está en camino al hospital. Jack informa a su equipo sobre la nota y les dice que debe volver a su lugar original en menos de una hora, por lo que deberán ser rápidos en su análisis. Graham se dirige al hospital en helicóptero para recoger la nota. En la misma se detalla cómo Francis se atrevió a enviarle una carta a su ídolo. Encuentran una muestra de cabello y una mordida en el papel, la cual coincide con el modelo de dentadura registrado por la policía. Concluyen que Lecter no destruyó toda la nota porque contenía elogios, pero logran descubrir que se comunican a través de columnas de periódicos publicadas por Lecter. Dientes Mágicos en su nota expresa su interés por el agente Graham y se despide de Lecter como su mayor admirador. Sin embargo, cuando transportan nuevamente a Lecter a su celda, este nota los guantes de látex en el bolsillo del personal que acaba de salir de su celda. Luego, Graham y Jack obtienen el texto escrito por Lecter y rápidamente Will sabe que han encontrado el texto correcto. Sin embargo, se encuentran con versículos que asocian inmediatamente con un código, aunque sus sospechas no tienen sentido ya que ningún libro bíblico contiene tales escritos. Se les ocurre revisar los libros que Lecter tiene en su celda y se ponen manos a la obra. Will y Jack creen que al dar una respuesta en una columna nuevamente incitarán a Dientes Mágicos a responder y así podrán anticipar su siguiente movimiento. En la biblioteca del Congreso en Washington, uno de los agentes logra descifrar el mensaje oculto en la columna del periódico y queda horrorizado por su contenido. Jack recibe una llamada de Bowman a mitad de la noche, quien le informa que el mensaje contiene la dirección de la familia Graham y que Lecter ordena acabar con todos ellos. Jack llama de inmediato a Will para avisarle sobre la descodificación del mensaje. En Florida, Molly escucha a alguien entrar a su casa y observa cómo el picaporte de la puerta de su habitación gira hasta abrirse. Sin embargo, es solo su hijo. En ese momento, un helicóptero y varias patrullas sobrevuelan la casa para asegurar a la familia Graham. Una vez reunidos, Will le cuenta a su esposa que Lecter ha enviado a Dientes Mágicos a asesinarlos y se disculpa por la situación. Asegura que nadie sabrá que estarán escondidos en la casa del hermano de Jack y le enseña a usar un arma. Mientras tanto, en la celda de Hannibal, están retirando todas sus pertenencias, despojándolo incluso del asiento del inodoro. Luego citan al reportero para darle información falsa sobre Dientes Mágicos, diciendo que proviene de una familia incestuosa y que su objetivo son los hombres de la familia. Cuando el reportero se retira, Jack le pregunta a Will si está de acuerdo con lo que se está haciendo. Graham responde que es mejor tener al asesino persiguiéndolo a él y no a su familia. Jack se disculpa con Will por sus pocas ideas para atraparlo, pero comenta que solo faltan 10 días para la luna llena y que vigilarán el departamento donde dicen que Will se esconde, proporcionándole toda la protección posible. Francis, mientras tanto, lee la primera plana de un periódico en el que se habla sobre Dientes Mágicos y la falsa información que circula sobre él. Lowndes llega a su trabajo y trata de estacionar su auto, pero Francis lo espera en el lugar y lo seda. Luego vemos a Lowndes despertando en una silla con la piel pegada a la misma. Intenta negociar con su misterioso secuestrador, quien desde atrás le expresa que ya conoce su identidad, repitiendo las palabras escritas en su artículo. Francis le pregunta si comprende el porqué de sus acciones y Lowndes responde que en serio desea tener ese conocimiento. Francis le dice que cada ser que transforma se convierte en algo más allá de un hombre. Procede a girar la silla y se muestra frente a él, obligándolo a abrir los ojos. Descubre su espalda y revela un gran tatuaje, presentándose a sí mismo como el dragón rojo. Le muestra fotos grotescas de las mujeres que ha asesinado, tanto antes como después de ser transformadas por él. Francis le pregunta por qué mintió en el periódico y Lowndes, al borde del colapso, confiesa que fue lo que le dijeron que publicara. Francis lo obliga a decir la verdad sobre él, su labor y su identidad en los periódicos. Le pide que repita unas palabras de disculpa por sus falacias en los medios, las cuales él grabará. Luego Lowndes cree que todo ha terminado, pero de repente el dragón rojo, sin ropa, aparece por detrás y empieza a devorar los labios del reportero. Después lo enciende en fuego y lo envía hasta la editorial en la que trabajaba. Vemos cómo Graham y los demás están escuchando en la oficina la grabación en la que Lowndes desmiente todo lo publicado en su artículo, seguida de sus gritos de dolor. Todos están perplejos con tal grabación y Jack decide
decide usar lo obtenido para atraparlo. Lentamente unen algunas pistas y Jack le da órdenes a todos sobre qué hacer, informándoles que Graham y él trabajarán desde Chicago. Sin embargo, Will sabe que no encontrarán nada allí. El agente cree que debe regresar a Baltimore para intentar extraer algún dato que no hayan obtenido por la nota. Al llegar con Hannibal Lecter, ambos hablan sobre cosas sin importancia. Will le pide pistas sobre dientes mágicos, pero Hannibal cree que si habla, entonces no tendría gracia. Lecter añade a la conversación a la familia de Graham y le expresa que tiene conocimiento sobre lo que hizo su equipo con la carta. Sin embargo, Will insinúa que Hannibal está intentando hacer a través del asesino todo lo que él no pudo, asesinar a Will, por lo que está dispuesto a darle su oportunidad de matarlo. Le ofrece algunos cambios en su rutina y Lecter, a cambio, le da un pequeño fragmento de la información que desea. Le dice que debe buscar a un militar entrenado en combate, con tatuajes y que alguna vez haya acudido a cirugía por algún defecto facial. Graham le pide saber algo de lo que aún no tenga conocimiento, a lo que Hannibal responde que no lo hará sin recibir algo más a cambio. Una cena de gala y buena música. Ahora vemos a Francis con Reba. Ambos están en la camioneta de Francis y se dirigen a un lugar sorpresa para impresionar a la dama. Él la ha llevado a conocer un tigre, el cual está sedado. El veterinario la incita a tocar al animal y Francis la apoya en el proceso, ya que es algo que había visto en su niñez. Le permiten escuchar el corazón del tigre y después de eso él la lleva a su casa. Una vez allí, Francis y Reba conversan mientras beben un poco. Ella cree que nadie lo conoce muy bien, pero causa intriga, sobre todo en las mujeres, ya que él es misterioso e interesante. Reba sabe que su autoestima se ve afectada por la apariencia de su rostro, cosa que ella no encuentra razonable. Francis se levanta y desaparece de su campo de sentidos. Trata de evadirla, pero no lo logra muy bien y ambos terminan muy cerca. Ella logra tocar su cicatriz y le roba un beso, para después preguntarle dónde está el baño. Reba, por supuesto, no puede ver el espejo roto frente a ella ni la dentadura en el vaso de agua. Al salir, él le dice que debe trabajar un poco y que no desea que ella se vaya. Ambos se sientan en el sofá y él la mira fijamente. Francis observa en silencio el video de la familia de Will Graham, pero pronto ella se acomoda junto a él para seducirlo. Al pasar a la acción, él pausa la imagen de Molly en la pantalla mientras disfruta del momento. A la mañana siguiente, Francis despierta sin Reba a su lado y se apresura a buscarla por toda la casa. Su temor se debe a que las voces en su cabeza le están pidiendo que atente contra ella. Él le ruega a su demencia controlarse con Reba solo por un tiempo, pero sus demonios internos ganan y lo llevan a tomar un arma. Francis lucha con su locura ya que no desea hacerle daño. Repentinamente intenta atentar contra sí mismo, pero no lo logra. Más tarde, él la lleva a su casa. Reba le confiesa haberla pasado increíble, pero que siente que en la mañana su actitud cambió. Él solo responde que debe irse de viaje y ante las preguntas de la mujer le pide que se baje de la camioneta, petición que ella cumple sin proferir palabra. Por otro lado, Graham ha recibido las pertenencias que pidió de la familia Jacoby. Vemos que Hannibal disfruta de la cena que solicitó mientras Will y Jack están viendo los videos de la familia. Siguiendo los consejos de Lecter, logran conectar algunas pistas y deducen que Dientes Mágicos conocía el interior de las casas. Mientras tanto, Francis ha viajado hasta el Museo de Brooklyn para ver la pintura original del Dragón Rojo, una obra de 200 años de antigüedad. Noquea a la encargada y empieza a rasgar la pintura para comérsela, creyendo que de ese modo dejará de escuchar al Dragón Rojo. Sin embargo, también debe arremeter contra otra trabajadora del lugar que entró en el momento equivocado y luego procede a irse. Jack sigue investigando información sobre la familia Jacoby y Graham continúa viendo los videos de las familias. En un momento de lucidez, se da cuenta de que el asesino conocía el interior de las casas porque trabaja en la compañía donde se procesan los videos, el laboratorio de fotografía donde trabaja Francis. En el avión hacia Chromalox, el lugar de trabajo de Francis, Jack le informa a Will sobre el suceso en el museo y el ataque a las dos empleadas. Graham cree que esta persona es Dientes Mágicos y se pregunta por qué dejó vivas a las empleadas que fácilmente pueden reconocerlo. Will piensa que tal vez este asesino desee detenerse. Al caer la noche, Francis llega a su camioneta que está estacionada a una cuadra de Chromalox. Él entra, ve al agente Graham en el lugar y huye de inmediato. El señor Fisk se niega a proporcionar información sobre su empleado sin una orden judicial. Sin embargo, Graham comienza a repetir las descripciones que le dio Hannibal. El hombre rápidamente reconoce que están hablando de Francis Dollarhide, el gerente de servicio técnico que tiene acceso a todos los videos que llegan al lugar. Reba es dejada en su casa por Ralph, quien la había invitado a cenar. Ralph le ofrece un consejo no solicitado: alejarse de Francis si es el hombre tan temperamental que ella describió. Aunque Reba agradece el consejo y dice que lo pensará, ambos se despiden con un beso en la mejilla. Sin embargo, Francis, desde su camioneta, observa la escena con otra perspectiva. Cuando Ralph está por retirarse, se encuentra con Francis, quien lo elimina sin esfuerzo y entra a la casa de Reba para sedarla. Al día siguiente, Francis la despierta y lo primero que le pregunta es si llegó a registrar su casa la noche en que se quedó. Ella no comprende qué sucede, pero él le pide que se calme, ya que
él está arriba y puede escucharlos. Le advierte que el dragón rojo la quiere, culpándola a ella de su debilidad. Los agentes en distintas patrullas se acercan al lugar mientras Francis comienza a rociar gasolina por toda la casa y a luchar contra la voz en su cabeza. Reva le suplica que no permita que él la lleve, pero Francis la apunta con un arma, acusándola de traicionar su confianza. Reva empieza a llorar y Francis declara que todo ha terminado para él. Tira un fósforo al suelo y la casa se enciende en llamas. Francis le dice que no puede dejar que el dragón rojo la alcance, ya que no quiere verla sufrir, por lo que planea arrebatarle la vida a su novia y luego quitarse la vida él mismo. Sin embargo, dice no poder hacerlo y se escucha un disparo. La sangre salpica el rostro de Reva, quien ahora gatea por el suelo hasta encontrar la cabeza destrozada de Francis y decide salir de allí. El FBI llega a la escena y observa cómo la casa se incendia. Reva logra salir del lugar, pero está en estado de shock y solo responde a los agentes que Francis Dolarhyde ha muerto. Intentan buscar evidencia en la casa, pero esta explota, destruyendo cualquier prueba. Al día siguiente, Reva se encuentra devastada por lo sucedido, pero Graham logra sacarle algunas sonrisas. Jack le informa que encontraron el libro de Francis en una caja fuerte y le otorga el honor de revisarlo primero. Más tarde, en Florida, Graham habla con su esposa y le comenta que sintió lástima al leer las tristes páginas del diario de Francis. Explica que Francis Dolarhyde no nació siendo un monstruo, sino que los años de abuso que sufrió lo convirtieron en un completo psicópata. De repente, Jack recibe una llamada de las oficinas forenses informándole que los restos hallados no pertenecen a Francis Dolarhyde, sino a otro empleado. Josh había ido a buscar malvaviscos, pero al tardar, Will decide ir en su búsqueda. Al llegar a la cocina, nota el característico espejo roto. Mientras Will toma un cuchillo de la cocina, la llamada de Jack pasa al buzón de voz del teléfono, donde deja un mensaje advirtiendo a Will sobre los descubrimientos forenses y que ya se dirigen hacia allá. Acto seguido, Will sube las escaleras de su casa y encuentra más espejos rotos. Camina por el largo pasillo hasta encontrarse con Francis y su hijo, con un cristal tocando su mejilla. Will tira su cuchillo y escucha a Francis advertirle sobre el inminente cambio de su hijo y esposa. Will observa que su hijo está afectado por los nervios y empieza a insultar a Josh en voz alta. Estas palabras resuenan en los traumas de Francis, quien finalmente suelta al niño y arremete contra Will. Will logra ganar tiempo para escapar y se encierran en una habitación. Toma su arma y se prepara para disparar, pero Francis no entra. Will se asoma por debajo de la puerta y ve que su esposa está buscándolos, pero los pies de Francis se posan tras ella y Will le grita a Molly que se tire al suelo. Ambos hombres comienzan un intercambio de disparos en el que ambos resultan heridos. Molly se apresura a llegar a su esposo, quien con pocas fuerzas le pide que tome el arma y le dispare a Francis, que intentaba levantarse. Ha pasado algún tiempo, Hannibal Lecter le escribe una carta a Will desde su celda. Le dice que debe tener muchas cicatrices que le recordarán que el pasado fue real y le comenta lo mucho que piensa en él. Vemos a Will leyendo la carta mientras está en un bote con su familia. Finalmente, un agente del FBI pregunta en el hospital por Hannibal Lecter y él con curiosidad pregunta cuál es su nombre. Todo continúa con el silencio de los inocentes cuando Clarice Starling se encuentra entrenando en el bosque. En ese momento, el agente Murray se acerca y le informa que debe presentarse en la oficina de Jack Crawford. Inmediatamente, Starling se dirige hacia allí. Mientras espera, observa la carpeta informativa y su atención se ve atraída por varios folletos sobre crímenes cuyo responsable es Buffalo Bill. Jack le informa que hay una nueva investigación en la cual ha pensado en ella. Procede a leer la hoja de vida de Starling, en la cual ella menciona que, una vez graduada, desea trabajar en el departamento de ciencia del comportamiento con él, afirmando su intención. Jack le explica en qué consiste la investigación. Están investigando multiasesinos para obtener perfiles psicológicos y cree que ella puede ser de gran utilidad en el departamento de casos sin resolver. Jack le comenta que algunos de los asesinos han hablado abiertamente con ellos, pero hay uno que se niega a hacerlo. Le pregunta si le teme a este caso y ella responde que no. Además, Jack enfatiza que el caso que más le interesa involucra a un sujeto que se rehúsa a cooperar, por lo que necesita que ella lo entreviste. Starling pregunta quién es el sujeto y Jack le responde que se trata del psiquiatra Hannibal Lecter. Ella confirma, asombrada, que es el caníbal. Jack le advierte que probablemente Lecter no hable con ella, pero lo que realmente intentan es obtener un informe sobre su apariencia, su celda y sus actividades diarias. Le entrega un informe sobre Hannibal, el cuestionario a realizar y una identificación. Starling toma lo entregado y antes de retirarse le pregunta a Jack cuál es la urgencia si el sujeto ha estado en prisión durante mucho tiempo y si existe una conexión entre Hannibal y Buffalo Bill. Jack responde que no lo sabe y le advierte que tenga mucho cuidado con Hannibal. También le dice que el doctor Frederick Chilton le facilitará todos los procedimientos físicos utilizados con Hannibal. Le pide que no se distraiga, que no informe al personal sobre la finalidad de su presencia y que no fraternice con el sujeto, recordándole siempre quién es Hannibal. En el hospital psiquiátrico de Baltimore, Chilton le informa a Starling que Hannibal es un psicópata y que, desde su punto de vista de investigación, es su adquisición más valiosa. También le dice que muchos detectives han ido allí y trata de coquetear con ella, invitándola a salir esa noche. Starling
le responde que tiene instrucciones laborales precisas, que son hablar con Hannibal y luego entregar el reporte a su superior. Chilton la acompaña a la celda de Hannibal y mientras caminan, le comenta que han tratado de estudiarlo, pero que Lecter es demasiado sofisticado para las pruebas normales y que cree que él es su enemigo. Él comenta que Jack ha sido muy astuto al enviarla a ella para la investigación. Starling, confundida por el comentario, le pregunta a qué se refiere. Él responde que la ha enviado porque es una mujer joven y bella, lo que podría emocionar a Hannibal, quien lleva años sin ver a una mujer. Ella replica que se graduó en una universidad, no en una academia de modelos. Él entonces le recuerda que debe tener presentes las reglas. Al entrar en los pasillos de las celdas, él le advierte que no debe acercarse ni tocar el cristal y que no debe facilitarle plumas, grapas ni clips de alambre. Si Hannibal intenta pasarle algún objeto, debe rechazarlo. Le explica que estas precauciones se deben a que un día Hannibal fue llevado a un dispensario por fuertes dolores en el pecho. Durante el procedimiento retiraron la seguridad de su boca para tomarle un electrocardiograma y al acercarse la enfermera, Hannibal la atacó brutalmente. Starling le pide a Chilton entrevistar a Hannibal sin su compañía, ya que este lo ve como su enemigo. Tal vez ella tenga más suerte y él colabore. Al entrar, observa a varios sujetos en las celdas y uno de ellos la ofende. Al final del pasillo encuentra a Hannibal. Ella se presenta y él le solicita sus credenciales. Al revisarlas, le dice que esa credencial expira en pocos días y le pregunta si pertenece al departamento del FBI. Starling responde que aún está en la academia. Hannibal, sorprendido al saber que es una estudiante, escucha cuando ella le explica que está allí para aprender de él y que tal vez sea él quien la califique si está apta o no. Él, impresionado, le pide que se siente. Hannibal le pregunta qué le dijo Mix al pasar por su celda. Ella responde que se sintió ofendida. Luego Starling le pregunta si los dibujos en la pared de su celda son suyos. Él responde que es el Duomo visto desde el Belvedere y le pregunta si conoce la ciudad de Florencia. Ella le pregunta si todos esos detalles los guarda en su memoria. Hannibal responde que es lo único que tiene en lugar de una vista. Starling bromea sugiriendo que tal vez pueda ayudar a su memoria respondiendo un formulario, pero él se rehúsa. Le pregunta si Jack está cazando al asesino nuevo, Buffalo Bill, y si sabe el origen de ese nombre, sugiriéndole que lo lea, ya que la prensa no lo informa. Ella le explica que todo comenzó como un chiste de mal gusto en el departamento de homicidios de Kansas City, ya que este asesino le quita la piel a sus víctimas y que la mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas. Hannibal responde que él no lo hace, a lo que Starling, con sarcasmo, le dice que él se los comió. Sin decir palabra, Hannibal le solicita el formulario. Hannibal, al leer el formulario, pregunta con sarcasmo qué puede verificar con ese instrumento obtuso y se irrita. Luego comienza a recordarle a Starling los traumas de su infancia, pero ella maneja la situación con aplomo, sin dejarse intimidar. Le responde que en lugar de describirla a ella, debería mirarse a sí mismo y describir lo que encuentre. Le pregunta si teme hacerlo. Molesto, Hannibal le devuelve el formulario y le relata que una vez alguien intentó interrogarlo, pero él lo atacó y comió parte de su cuerpo. Le pide que se retire. Mientras Starling se dirige a la salida, los reclusos en sus celdas comienzan a alterarse. Mix le arroja sus fluidos al rostro y Hannibal la llama a gritos. Ella regresa y él le dice que no quería que eso pasara. Ella le pide que llene el formulario, pero él se niega y le dice que busque a la señorita Moffett. Es una antigua paciente. Entra en desesperación y le grita que se retire. Al salir, Starling se dirige hacia su auto, recordando su infancia y llorando. Más tarde, Starling continúa con sus entrenamientos policiales y posteriormente investiga sobre el psiquiatra en Baltimore que recibió honores. En otro titular encuentra que el renombrado psiquiatra fue acusado de homicidio y se han encontrado nuevos errores en el juicio del criminal. Por otro lado, Jack llama a Starling para informarle que Mix está muerto. Ella se sorprende al enterarse de que Hannibal es el responsable, pues le cortó la lengua. Ella le comenta que se siente culpable por lo ocurrido durante la visita al hospital, pero Jack le dice que no debe sentirse culpable ya que Hannibal lo hizo por diversión. Jack le informa que este al final menciona a Moffett y le pregunta si recuerda algo importante sobre ese nombre. Ella le dice que Hannibal destruyó todos los historiales de sus pacientes antes de ser capturado y que no hay nada que relacione ese nombre. Sin embargo, cree que la referencia a ti mismo es repugnante para Hannibal. Starling menciona que, pensando en que Hannibal es de Baltimore, buscó en el directorio telefónico y encontró un establecimiento llamado Almacena tú mismo, el cual está cerca del centro de la ciudad. Esa noche, Starling se dirige al establecimiento donde le informan que lleva años sin abrir. Intentan abrir el portón pero está muy atascado. Ella utiliza su gato hidráulico para forzar el portón y acceder al lugar. Le entrega una tarjeta al encargado para que avise a la policía si algo le sucede. Al entrar, se lesiona levemente la pierna pero continúa. Ilumina con su linterna observando a su alrededor. Ve muchos objetos y encuentra un auto en cuyo interior revisa un álbum fotográfico, pero luego descubre lo que parece ser una cabeza humana disecada. Al salir del garaje, Starling se dirige al hospital psiquiátrico para hablar con Hannibal. La celda está oscura pero ella le formula varias preguntas, como quién es Moffett, si él rentó el establecimiento y de quién es la cabeza disecada que acaba de ver. Hannibal le responde que en lugar de hacer esas preguntas debería preguntarse quién es Buffalo. Ella
le pregunta si sabe algo sobre ese hombre, y Hannibal le dice que le gustaría ver el expediente de ese individuo y le pide que se lo consiga. Starling insiste en preguntarle sobre Moffett, y él le revela que el verdadero nombre es Benjamin Raspel, un antiguo paciente suyo. Le confiesa que no es responsable de su muerte. Ella le pregunta quién lo asesinó entonces, a lo que Hannibal responde que no lo sabe, pero que fue lo mejor para Raspel, ya que su terapia no lo ayudaba. Ella recuerda los vestidos y el maquillaje que observó en el establecimiento. Ella le pregunta si Raspel era travesti. Hannibal le responde que Raspel era un maníaco depresivo muy tedioso y que ahora lo considera un experimento fallido, un inexperto en su primer intento de transformación. Luego, él le pregunta a Starling cómo se sintió al verlo. Ella responde que al principio se asustó, pero luego se sintió estimulada. Hannibal le comenta que Jack protege su carrera y que percibe su agrado hacia ella. Le pregunta si siente lo mismo por su jefe. Starling responde que no ha pensado en eso, pero Hannibal insiste y le pregunta si cree que Jack siente deseo sexual hacia ella y si se imagina escenarios sexuales. Ella le responde que realmente no le interesa y que ese tipo de palabras las espera de Mix. Hannibal le dice que Mix ya no podrá hacerlo. Al iluminar su celda, Starling se percata de que los dibujos ya no están y le pregunta por ellos. Hannibal le dice que se los han quitado como castigo por lo de Mix, ya que Chilton disfruta atormentándolo. Starling le pregunta a qué se refería cuando mencionó la transformación. Hannibal le dice que lleva 8 años allí y que mientras esté vivo jamás lo dejarán salir. Le gustaría que lo transfirieran a otra institución, lejos del Dr. Chilton. Ella le pregunta por qué mencionó al asesino inexperto y se ha vuelto a asesinar. Hannibal responde que le está ofreciendo un perfil psicológico sobre el asesino Buffalo Bill, basado en las pruebas del caso, y le dice que le ayudará a atraparlo. Ella le pregunta si sabe quién es Buffalo y le pide que diga quién decapitó a su paciente. Él le responde que todo llega al que sabe esperar, y él ha esperado mucho, y le pregunta cuánto tiempo pueden esperar ella y su jefe, ya que no tienen tiempo que perder. Deben encontrar a Buffalo antes de que continúe asesinando. Esa noche, en la carretera, Catherine Martin conduce su auto y es observada por un hombre con visión nocturna. Cuando ella baja del auto y se dirige a su casa, ve a un hombre que intenta subir un mueble a una camioneta. Catherine se acerca para ayudarlo, pero al estar dentro de la camioneta, él la ataca dejándola inconsciente. Tras verificar la talla de la mujer, la secuestra. Al día siguiente, Starling está en sus entrenamientos cuando es llamada por su superior, quien le informa que será enviada a un caso con Jack en la ciudad de Memphis. Han encontrado el cuerpo sin vida de una joven en el lago de Virginia, posiblemente relacionado con Buffalo, y asistirán para investigar. Ella revisa los expedientes mientras Jack le explica que el asesino secuestra a sus víctimas y las mata después de 3 días. Las mutilaciones en los cuerpos se realizan post-mortem y luego las arroja al río para eliminar evidencia. Jack señala en un mapa los lugares donde se encontraron a las víctimas. Mientras se dirigen al encuentro con el sheriff Perkins, Jack le pregunta a Starling su opinión sobre el caso. Ella describe al asesino como un hombre blanco, joven y aparentemente normal, que probablemente vive en una casa en lugar de un apartamento, ya que necesita privacidad para sus actos y que este no desistirá jamás, ya que está mejorando sus técnicas para asesinar. Luego, ella le pregunta a Jack su opinión sobre su informe y la propuesta de Hannibal. Este responde que lo está considerando, y Starling le pregunta si la razón por la cual la envió a entrevistar a Hannibal es para que él los ayude con el caso de Buffalo. Expresa su deseo de participar en el caso si esa fue la intención. Luego llegan a un funeral en el cual se encuentra el sheriff Perkins. Jack le solicita a este hablar en privado sobre el caso, mientras Starling espera en la sala. Observa el funeral y se acerca al ataúd recordando el funeral de su padre. En ese momento, Jack la llama. Más tarde, en el departamento forense, Starling ordena a todos los oficiales retirarse de la oficina, ya que el FBI se encargará del caso. Se preparan para analizar a la víctima y esta describe su informe sobre los ataques. Detalla que la víctima no es de la localidad, ya que tiene 3 orificios en la oreja y el esmalte en las uñas es característico de la ciudad. Tiene un par de uñas rotas, sus manos tienen tierra y que tal vez intentó salir arrastrándose de alguna parte. Jack le pide tomar fotos de los dientes de la víctima. Al observar la foto, Starling nota un objeto en la garganta de la víctima. El agente Terry lo retira cuidadosamente y descubre que es un capullo de insecto, sugiriendo que posiblemente fue introducido por el asesino. Al voltear a la víctima, observan que el asesino le quitó la piel en 2 sesiones grandes en formas de diamantes. Esa noche, Starling visita a un amigo experto en insectos y le entrega la prueba encontrada en la víctima. Él, al revisar, la relaciona con la especie de mariposa llamada cabeza de muerte. Ella pregunta de dónde proviene y él responde que esa especie solo vive en Asia. El doctor Noble Pilcher añade que tuvieron que ser importadas cuando eran apenas unos huevos. Su amigo le informa que quien haya criado a ese insecto lo hizo con miel y plantas venenosas. Por otro lado, se observa una habitación llena de insectos y una sala de enfermería. Podemos observar que en otra habitación hay varios maniquíes con prendas de mujer y pelucas, y al fondo de esta un hombre sentado sin vestimenta, mientras que en otra habitación se escucha a una mujer pidiendo ayuda, aparentemente atrapada en un pozo. Starling llega a su trabajo y todos están atentos al noticiero en la televisión, donde informan que Catherine Martin, la hija de la senadora Ruth Martin, ha sido
sido presuntamente secuestrada por el asesino conocido como Buffalo. La madre de la víctima se dirige públicamente al secuestrador, rogándole que libere a su hija sin causarle daño alguno. Starling acude nuevamente al hospital psiquiátrico para conversar con Hannibal, lo que provoca una fuerte discusión con el Dr. Chilton. Ella le explica que se trata de un chequeo de rutina y que si tiene algún inconveniente debe comunicarse con el procurador de justicia para discutirlo con él. Durante su conversación con Hannibal, Starling le propone que si colabora en atrapar a Buffalo y rescatar con vida a la hija de la senadora, se le transferirá a otro hospital con vista al bosque. Además, le informa que como parte de la propuesta tendrá una semana al año en la que podrá salir al mar 1 hora diaria para caminar o nadar bajo estricta vigilancia. Le entrega una copia del expediente de Buffalo y le advierte que la oferta de la senadora no es negociable. Si Catherine muere, él no obtendrá nada. Hannibal le dice que si la ayuda, deberán tener más comunicación, donde él hará preguntas y ella deberá responder, aunque no tengan relación con el caso. Le pide que le hable de ella, a lo que ella acepta el trato. Hannibal comienza a interrogarla, pidiéndole que le cuente cuál es su peor trauma de la infancia. Ella responde que fue la muerte de su padre, detalla cómo falleció y explica que su madre murió cuando ella era muy pequeña, por lo que su padre lo era todo para ella. Él murió cuando ella tenía 10 años. Luego, Starling le dice que es su turno para interrogarlo. Hannibal le pide que describa el físico de las víctimas. Ella le dice que eran mujeres altas y robustas y que a una de ellas le insertaron un objeto en la garganta, algo que no se ha hecho público porque no saben qué significa. Hannibal pregunta si fue una mariposa, a lo que ella responde que sí, que es una larva similar a la que encontraron en la cabeza de Benjamin recientemente. Ella le pregunta por qué el asesino coloca esas larvas. Hannibal responde que la larva simboliza el cambio y cree que Buffalo quiere cambiar. Starling comenta que los transexuales suelen ser muy pasivos. Hannibal le dice que está acercándose al objetivo y ella le pregunta a qué se refiere. Él le informa que existen 3 centros de cirugías transexuales y que no le sorprendería si Buffalo solicitó una cirugía en alguno de esos centros y fue rechazado. Mientras conversan, Chilton escucha la conversación. Hannibal le dice a Starling que Buffalo no nació criminal, sino que se convirtió en uno a través de años de abuso y que odia su propia identidad y cree que eso lo convierte en transexual, aunque su patología lo hace más salvaje y aterrador. Por otro lado, Catherine se encuentra encerrada en un pozo donde es torturada psicológicamente por su secuestrador, quien la obliga a untarse una loción bajo la amenaza de arrojarle agua si no lo hace. Ella le suplica que la libere y, al mirar a su alrededor, observa una uña humana y sangre en las paredes del pozo, lo que la aterroriza y la hace llorar desesperadamente. El secuestrador se burla de su desesperación. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico, Chilton le dice a Hannibal que Starling lo engañó al decirle que la senadora propuso un trato con él. Le informa que, en realidad, quien consiguió un trato con la senadora fue él, a cambio de revelar la identidad de Buffalo. Hannibal accede y dice que el primer nombre es Luis y que revelará el resto personalmente a la senadora bajo sus propias condiciones. Chilton ordena prepararlo para trasladarlo. Por otro lado, el director del FBI llama a Jack para preguntarle sobre el falso trato de Hannibal en nombre de la senadora. Este le informa que la senadora pidió al jefe del Departamento de Justicia hacerse cargo del caso. Al llegar la noche, en la ciudad de Memphis, Hannibal es recibido por 2 oficiales. Uno de ellos le pide a Chilton que firme la transferencia legal, pero Chilton se da cuenta de que ha perdido su pluma. Luego, acercan a Hannibal a la senadora, quien le presenta un trato por escrito, pero él le dice que tanto Starling como Jack han perdido mucho tiempo y espera que Catherine aún siga con vida. Hannibal comienza a revelar la identidad de Buffalo, diciendo que su nombre real es Luis, a quien conoció a través de su paciente Benjamin. Dice que Benjamin temía a su pareja, ya que Luis había asesinado salvajemente a un transeúnte. De repente, Hannibal ofende a la senadora con sus palabras, lo que provoca que ella se enfade y ordene su regreso a Baltimore. Sin embargo, él describe los rasgos físicos de Buffalo y proporciona su dirección. Starling decide ir a la estación policial para conversar con Hannibal. Él le pregunta si Jack la envió, a lo que ella responde que fue por voluntad propia y le exige que diga la verdad respecto al caso. Hannibal le dice que lo que necesita encontrar está en las páginas del expediente. Le aconseja aplicar los principios de simplicidad y cuestionar el significado de cada situación, instándole a indagar más sobre el asesino y sus motivaciones. Hannibal le recuerda el trato que hicieron en Baltimore y le pregunta sobre el trauma que vivió en la casa de su familiar después de la muerte de su padre. Luego le pregunta si salvar a Catherine aliviará su propio sufrimiento. Ella insiste en que revele el nombre de Buffalo. En ese momento, Chilton llega y la expulsa del lugar. Hannibal la llama para devolverle el expediente de Buffalo y al hacerlo le acaricia la mano antes de que ella regrese a Baltimore. Mientras tanto, en la comisaría donde se encuentra Hannibal, 2 oficiales llevan su comida y lo esposan antes de ingresar a la celda. Sin embargo, no se percatan de que Hannibal tiene un objeto en sus manos con el que logra abrir las esposas. Al entrar descuidadamente a la celda, Hannibal los ataca brutalmente. Luego toma la navaja y escapa. Los oficiales en el edificio se sorprenden al ver que el ascensor se mueve entre pisos. Al detenerse, investigan y encuentran el ascensor vacío. Al dirigirse a la celda de Hannibal, descubren que ha escapado y ha asesinado a un oficial, dejando
dejando a otro herido. El sargento Tate alerta por radio sobre la fuga. Refuerzos policiales llegan a la comisaría junto con una ambulancia para atender al oficial herido. Mientras se trasladan en el ascensor, observan gotas de sangre que caen del techo. Al abrir la escotilla del techo del ascensor, encuentran a un hombre sin vida. En la ambulancia, el oficial herido de repente se levanta y se quita la piel del rostro, revelando que en realidad es Hannibal, quien se había camuflado para escapar. Mientras tanto, una compañera de Starling corre apresuradamente para informarle sobre la fuga de Hannibal. Le dice que él ha matado a todos en la ambulancia y ha robado a un turista en el estacionamiento del aeropuerto de Memphis. La ambulancia fue encontrada allí. La compañera advierte a Starling que Hannibal podría estar en cualquier lugar. Ella le dice que él no vendrá por ella y que Catherine podría estar muerta. Luego, insiste en que todo lo necesario para capturar a Buffalo está en las páginas del expediente que vuelve a revisar. Starling y su compañera examinan el expediente. Al observar el mapa, la compañera señala que las direcciones fueron seleccionadas siguiendo un patrón y no al azar. Starling recuerda las palabras de Hannibal sobre los principios de la simplicidad y deduce que el asesino conocía a su víctima. Por lo tanto, Starling se dirige a la casa de la víctima, donde es recibida por el padre. Él le informa que su hija salió para una entrevista de trabajo y nunca regresó. Starling inspecciona la habitación de la víctima, donde encuentra varias fotografías y un cofre con imágenes ocultas. Luego se trasladó a otra habitación donde observó objetos de costura. Al revisar el armario, notó un vestido el cual tenía dos figuras en formas de diamantes, recordando que esas figuras las observó en el cuerpo de la víctima. Rápidamente llamó a Jack para informarle que el asesino posiblemente tenía habilidades de costura o era sastre, planeando confeccionar un vestido auténtico con la piel de mujeres. Explicó que prefería víctimas altas y robustas, las dejaba pasar hambre para facilitar el desprendimiento de la piel. Jack, en un avión de las fuerzas militares, confirmó que habían identificado al asesino en Kansas City, Chicago, y se dirigían hacia allá. Reveló que el verdadero nombre de Buffalo era James Gump y que la descripción proporcionada por Hannibal era precisa. Starling mencionó que Chicago está cerca y podría llegar rápidamente, pero Jack insistió en que necesitaban capturarlo por homicidio antes que por secuestro y le pidió que lo vinculara al caso de Belvedere. Agradeció su ayuda crucial para el avance en la investigación. Mientras tanto, Catherine elaboraba un plan usando desperdicios de comida para intentar escapar del pozo donde la tenía su secuestrador. Este se maquillaba cuando Catherine ingeniosamente utilizó un hueso amarrado a una cubeta de agua que arrojó fuera del pozo para distraer a su perro Precious. Sin embargo, el perro soltó el hueso al tirar de la cuerda, haciendo que la cubeta cayera de nuevo al pozo, lo que la hizo llorar de frustración. En otra parte, Starling estaba en una cafetería con su amiga Stacy Hopka. Durante la conversación le preguntó si su novio había mencionado alguna vez a James Gump o si tenía algún amigo desconocido para ella. Stacy respondió negativamente, enfatizando que la costura era la vida de su novio. Sin embargo, le proporcionó una dirección a la que Starling se dirigió de inmediato. Después vemos a un grupo del FBI rodeando la casa de Buffalo. Precious comenzó a ladrar y él la buscó frenéticamente. Catherine logró agarrar a Precious y le exigió un teléfono. Él se enojó y fue por un arma de fuego. En ese momento, un oficial encubierto golpeó la puerta repetidamente, pero no obtuvo respuesta, así que Jack ordenó entrar. Mientras tanto, Starling visitó la casa de la familia Littman, donde un hombre le dijo que ya no vivían allí. Los oficiales del FBI irrumpieron en la casa que habían rodeado, pero resultó no ser la casa de Buffalo. Jack pensaba en Starling mientras ella conversaba con un hombre sobre la familia Littman. Él la invitó a entrar mientras buscaba la tarjeta de contacto. Al entrar, ella notó unos rollos de hilo y vio una mariposa posada en uno de ellos. Inmediatamente supo que estaba frente al asesino Buffalo y sacó su arma y lo apuntó, ordenándole que no se moviera, pero él logró escapar. Starling va tras él, desciende al sótano y revisa cada habitación. Encuentra a Catherine y la asegura diciéndole que estará a salvo, prometiéndole que los demás oficiales llegarán pronto. Antes de continuar, se enfrenta a una impactante escena: un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una bañera. En ese momento, la iluminación se apaga abruptamente. Buffalo, equipado con visión nocturna, observa a Starling. Ella intenta salir, pero la oscuridad lo hace imposible. Buffalo se acerca por detrás y apunta su arma, pero antes de disparar, ella reacciona, se voltea y le dispara repetidamente. Con la llegada de la luz a través de una ventana, se revela que Buffalo ha sido abatido por Starling. Los refuerzos policiales llegan y rescatan a Catherine. Después de esto, llega el día de la graduación de los agentes. Durante la celebración, la compañera de Starling la interrumpe para informarle que tiene una llamada. Al atender la llamada, ella descubre que es Hannibal. Le pregunta dónde está y él responde que no tiene planes de visitarla, esperando que ella haga lo mismo. Ella le dice que no puede prometerle eso. Hannibal menciona que le gustaría seguir conversando, pero tiene una cena con un viejo amigo y corta la llamada. En otra parte, vemos a Chilton desembarcar de un avión, siendo observado por Hannibal, quien decide seguirlo.
Todo continúa con Hannibal. 10 años después conocemos a Mason Verger, un multimillonario único sobreviviente de los ataques de Hannibal Lecter. Él habla con Barney Matthews sobre Hannibal y sus colaboraciones y alianzas con la agente Clarice Starling. Notamos que Verger recopila tesoros y objetos pertenecientes a Hannibal Lecter y en esa ocasión adquiere la distintiva máscara del asesino por un precio de $250,000. Volvemos a ver a la agente Clarice Starling. Ella recupera fuerzas para frustrar una operación antinarcóticos y atrapar a Evelda Drumgo, la narcotraficante, a quien ha aprisionado 2 veces anteriormente. Ella no empieza bien con el oficial Bolton y le avisa que su presencia en el lugar fue requerida por el gobernador, ya que necesita de las apariencias en el caso. La agente empieza a contarle el plan a los demás oficiales y presentes. Les advierte que Evelda es portadora del SIDA, por lo que se defenderá escupiendo y mordiendo si es necesario, y también la mujer usa agujas en el cabello para evitar que la toquen. En el mercado de pescado donde piensan emboscarla, los agentes se ponen en posición para entrar en acción. Ven al objetivo a punto de escapar rodeada de escoltas. Para la agente Starling representa un problema la cantidad de personas en el lugar y que la mujer tenga en sus brazos un bebé. Starling da la orden a sus hombres de retirarse, pero Bolton le pide a su equipo seguir en el lugar. Por su culpa todo sale mal y los disparos inician. Starling le pide a Evelda salir del auto. La mujer reconoce su voz y no pierde tiempo para lanzarle una ráfaga de disparos, pero Starling con un disparo certero hace que la mujer caiga al piso. Después Clarice está en su casa y se muestra afectada por todo lo sucedido. En las noticias transmiten el funeral del oficial Bolton, que fue abatido en combate, y se cuestiona el uso de la fuerza y no de la inteligencia. Se reconoce que el líder de la operación fue la agente Clarice Starling, un personaje reconocido por haber colaborado con Hannibal Lecter en uno de sus casos. Verger está en su recámara viendo las noticias y le pide a Cordell, su médico personal, que llame al Departamento de Justicia para dar información sobre el caso de Hannibal Lecter. Al día siguiente, en las oficinas del FBI hay una reunión en donde se habla sobre lo ocurrido con Evelda Drumgo. Los presentes en la reunión dicen querer ayudar a la agente, quien también es responsabilizada de la muerte de 5 personas más. Starling se siente culpable por lo ocasionado y por haber acabado con la vida de una madre cargando a su hija. Más tarde se le informa a Clarice de que Mason Verger, la 4ª víctima de Hannibal Lecter y único sobreviviente de su demencia, se quiere comunicar exclusivamente con ella para darle información sobre Lecter. A pesar de mostrarse en desacuerdo, la agente Starling se dirige ahora a la mansión de Mason. Es recibida por el Dr. Cordell, quien se presenta con la agente. Él le pide que estacione su auto y en el interior de la casa le comenta que sus ojos lentamente se acostumbrarán a la oscuridad. Cordell lleva a la mujer hasta el señor Verger, quien permanece acostado en su cama rodeado de telas. Verger reconoció el auto de Starling con tan solo oírlo. Él le pide a su doctor que se retire y Clarice empieza a colocar los micrófonos cerca de él para grabar su conversación. El señor Verger le ofrece ayuda en su labor presionando un botón e iluminando su rostro, dejando ver las grandes deformidades faciales que sufre, siendo su ojo izquierdo la única parte de su cara que funciona. Ella no da paso a conversaciones triviales y trata de iniciar con su interrogatorio, pero Verger decide empezar a hablar primero. Dicho esto, Mason Verger empieza a contar datos sobre su niñez sin temor, ya que dice tener inmunidad por parte del fiscal de la nación y de Jesús. Clarice le pregunta si alguna vez vio al Dr. Hannibal Lecter antes de ser asignado como su terapeuta. Esto genera risas para Mason y le responde que no se llegaron a ver mucho fuera del consultorio. Él responde que Hannibal entró a su casa por una invitación, lo recibió de las mejores maneras y le mostró sus colecciones y juguetes, todo para invitarlo a un encuentro sexual. Pero de repente Hannibal le ofreció una sustancia psicotrópica que él aceptó, haciéndolo alucinar y sentirse muy confiado. Mason recuerda lo divertido que la pasó provocando un verdadero desastre en el espacio. Por accidente, Mason rompió un espejo y Hannibal le pidió que con uno de los cristales desprendiera la piel de su rostro para alimentar a los perros, acto que él hizo mientras estaba en su propia horca. Sin embargo, Clarice detiene su historia y le pide hablar sobre la nueva información que dijo tener. Verger llama a Cordell y este le entrega unas placas de rayos X de Hannibal Lecter que fueron tomadas en Buenos Aires. Él le dice que el paquete donde vino fue desechado y ella le agradece su tiempo y se levanta para desinstalar los micrófonos. Mason le comenta que cuando trató con Hannibal tuvo que desollarse, a diferencia de ella, quien recibió información por parte de Lecter de forma civilizada. Ahora, en las oficinas del FBI, Starling trabaja para reconectar las pistas recientes sobre Hannibal Lecter y así poder atraparlo. Mira en una grabación del hospital de Baltimore un video de Hannibal atacando a una enfermera y en la grabación repara sobre uno de los enfermeros, Barney Matthews. Luego la agente Starling intercepta a Barney, quien muestra ser un buen hombre. Ella saluda a su viejo conocido y en su departamento ella le pregunta si no cree que Hannibal pueda ir por él ahora que está suelto. Barney responde que no y le devuelve la misma pregunta a la agente. Clarice responde que tiene miedo de que él quiera buscarla y que no puede deshacerse de esa sensación. Starling se entera que las pertenencias de Hannibal Lecter fueron desechadas a la basura después de que el hospital de Baltimore fue clausurado. Le dice a Barney que supo sobre un libro de cocina autografiado por Lecter y que este fue vendido a un comprador anónimo por una suma de dinero muy
muy elevada. Sin rodeos, Clarice le pide ahora la radiografía que obtuvieron de Lecter la vez en que Barney le fracturó un brazo, junto con todas las pertenencias que tenga de él. Barney le entrega lo que pidió y le aclara que el Dr. Chilton fue el único desalmado en la institución. Le dice que grabó todas sus conversaciones con Hannibal después de las visitas de Clarice a Lecter, cuyas cintas le entrega. Por otro lado, en la ciudad de Florencia, el inspector Rinaldo Pazzi intercepta al Dr. Fell, quien notamos que es realmente Hannibal Lecter con otra identidad. El inspector le pide toda la información que pueda sobre un profesor de biblioteca desaparecido que también es predecesor de Hannibal Lecter. Él le dice dónde puede conseguir las valijas del hombre desaparecido, por lo que Pazzi agradece su colaboración y se retira. Volvemos con Clarice. Ella recibe correspondencia variada y un paquete llama su atención. Es una carta para ella. Le pide a su compañero Geoffrey que salga y una vez sola, con extremo cuidado, lee el mensaje de Hannibal Lecter para ella. Hannibal está al tanto del patético curso que ha tomado su carrera como agente y también sabe de aquellos logros que obtuvo que pudieron darle gusto. Sin embargo, debido a sus malos términos con el FBI, sabe que piensa que el espíritu de su padre está totalmente decepcionado de ella. Lecter le dice que vio su nuevo lugar en los 10 criminales más buscados del mundo y que está por regresar a la vida pública. Él sabe que Clarice no eligió personalmente la misión de encontrarlo y acabar con él, pero aún así sabe que se divertirán en el proceso. Vemos que se encontró una huella dactilar en la carta, pero nada es suficiente como para saber de qué parte del mundo proviene la misma. Clarice sigue atenta a las grabaciones de Hannibal Lecter, las cuales escucha con cierta nostalgia, como si de un viejo amigo se tratara. Starling nota un olor peculiar en la carta y al día siguiente, luego de facilitarle la carta a expertos, conoce que el aroma del ámbar gris impregnado en la carta solo puede provenir de Japón y de algunos países europeos, por lo que existe la posibilidad de saber dónde venden tal fragancia. En Italia, el inspector Pazzi llega a sus oficinas y nota un movimiento resaltante en una grabación. Él pregunta de dónde es la toma y se le informa que pertenece a una perfumería en donde divisamos a Hannibal Lecter y que la grabación es solicitada por distintas agencias. Más tarde, el inspector sigue los pasos del Dr. Fell a un restaurante, donde nota que el hombre no deja sus huellas dactilares ni siquiera en una copa de vino. El aumento de sus sospechas lo lleva a investigar en sitios web y descubre que entre los 10 criminales más buscados del mundo se encuentra el Dr. Fell, quien es realmente Hannibal Lecter. Pazzi descubre que la cabeza de Lecter tiene una recompensa por la ley y también de alguien más dispuesto a pagar $3 millones, por lo que anota el número en donde puede dar información. En otra parte, Clarice vigila en secreto al agente Crendler fisgoneando en su investigación. Lo sorprende y le dice que ha estado meditando sobre el canibalismo y Hannibal Lecter. El hombre le dice que el motivo de su visita es para recordarle que necesita ver más cooperación de su parte, ofreciéndole beneficios profesionales si trabaja con él. De lo contrario, habrá consecuencias, pero Starling no está dispuesta a recibir amenazas y lo reta a un enfrentamiento físico sin protección cuando él se sienta más cómodo. Luego vemos al inspector Pazzi marcando al número que anotó desde un teléfono público. Él dice tener información sobre Hannibal Lecter y que aún no la ha compartido con la policía. El hombre al otro lado de la línea le sugiere buscar un abogado antes de realizar cualquier acción ilegal. La misma persona le recomienda un buen abogado de Ginebra y cuelga la llamada. Pazzi se comunica ahora con el abogado, pero su mensaje automático dice que debe tener una huella dactilar de Hannibal para ser tomado en serio. Por supuesto, tal prueba será recompensada. Al saber esto, el inspector va en busca del Dr. Fell para obtener las valijas sobre el profesor desaparecido y se comunica con él a través de un intercomunicador. Él le permite el paso y Pazzi empieza a buscarlo por todo su departamento. Pazzi llega a una clase de oficina de Lecter y empieza a husmear sus pertenencias, pero Hannibal lo sorprende con una broma. Hannibal lamenta que haya venido solo por el gran peso de las maletas, oportunidad que Pazzi aprovecha para tratar de conseguir sus huellas, sugiriendo que lo ayude a llevar las valijas hasta la entrada. Sin embargo, Lecter es muy cuidadoso de no tocar nada con los dedos, incluso usa guantes para ayudarlo con las maletas. Dicho esto, Pazzi nota que conseguir las huellas será difícil, por lo que compra una pulsera muy gruesa y contrata a un ladrón para que robe la billetera de Hannibal Lecter. Él cree que el caníbal tocará la pulsera y podrá obtener las huellas que busca, pero en el momento de la acción Lecter logra darse cuenta de las acciones del muchacho que lo persigue y lo hiere disimuladamente cuando se le acerca. Pazzi llega hasta el muchacho. Él le dice que tiene la huella y se desvanece en el suelo desangrándose. Luego nos enteramos que quien está dispuesto a pagar $3 millones por Hannibal Lecter es Mason Berger, quien ya ordenó el análisis de la huella, por lo que llama a conocidos en Sardinia para que preparen el envío de unos cerdos salvajes que prometen devorar al caníbal. Ahora Pazzi llega al Banco de Ginebra para buscar la recompensa por la huella. Se le informa que el resto le será pagado al recibir al doctor con vida, pero al mismo tiempo se le sugiere no entrometerse sino solo apuntar la ubicación del doctor, pero Pazzi prefiere seguir participando para obtener todo el dinero. Más tarde, Pazzi lleva a su esposa a la ópera, pudiendo pagarle los caros asientos en primera fila que la mujer anhelaba. Sin embargo, observa a Hannibal Lecter filas más adelante e intercambian un saludo. Luego, en un banquete organizado
lado, Hannibal se acerca a los esposos Patsy y conoce a Allegra, la esposa del inspector. Ambos comparten una grata conversación sobre prosas y temáticas de presentaciones de óperas. Allegra le pregunta en base a su tema de conversación si él cree que es posible obsesionarse con una mujer al solo haber tenido un solo encuentro, a lo que él responde que es posible sentir hambre por ella y buscar alivio en su contemplación. Patsy siente el doble sentido de sus palabras y cortésmente se apresura a llevar a su esposa a otra parte, dándonos cuenta de que Lecter sintió cierto deseo por la mujer. Mientras tanto, Starling entra a las páginas web del FBI y nota que el inspector Patsy ha estado interactuando con la información de Hannibal Lecter. Ella mira las grabaciones de la perfumería en Italia que el agente Franco Benetti le envió y queda atónita al ver al caníbal en las imágenes, por lo que llama inmediatamente a las oficinas en Italia exigiendo hablar con el inspector Patsy. El inspector no logra evadir la llamada y Starling le agradece la labor de su departamento en enviarle la grabación, pero no tarda en decirle que el doctor Hannibal Lecter aparece en las cintas. Patsy no puede fingir no saber quién es el hombre, ya que ella tiene conocimiento sobre su interacción con la información confidencial en la computadora de su propia casa y le sugiere no atrapar al peligroso criminal por su cuenta, pero Patsy, cegado por su ambición, prefiere colgar la llamada e irse, dejando en la oficina su arma. Mientras se dirige a su casa, notamos que Patsy tiene contacto con los hombres de Mason para intentar atrapar al Dr. Lecter. Patsy llega hasta la biblioteca, donde Hannibal está dando una charla de historia y siente que Hannibal Lecter conoce sus intenciones. Al finalizar su presentación, Patsy se acerca para invitarle unos tragos y finge llamar a su esposa para decirle a los hombres de Mason que es hora de atraparlo. Hannibal lo distrae con una imagen de la muerte de uno de los ancestros de la familia Patsy. Mientras están lo suficientemente cerca, Hannibal le comenta que piensa mucho en sus deseos de comerse a la esposa del inspector y rápidamente procede a dormirlo. Luego vemos que está preparando a Patsy para terminar igual que su antepasado y morir en el mismo lugar. Lecter le pregunta si él tenía intenciones de venderlo a Mason Berger y si están esperándolo afuera sus hombres. Patsy responde afirmativamente y se desespera al escuchar el posible futuro de su esposa. Él no le ha hablado a nadie más sobre haberlo encontrado y abre las ventanas del edificio. Cuando Hannibal está a punto de cometer su acto, atiende una llamada entrante del teléfono de Patsy y se queda maravillado al oír la voz de la agente Clarice Starling. Ella le pregunta si ya acabó con el inspector Patsy, pero él dice no poder conversar por el infortunio de su llamada. Le devuelve el teléfono y procede a prepararlo para su caída. Los hombres de Mason lo observan horrorizados y tratan de evitarlo, pero no llegan a tiempo. Estos dos hombres suben para buscarlo, pero uno de ellos sufre los ataques de Lecter. Clarice, por otra parte, mira las imágenes de lo sucedido en Italia, observando a Hannibal Lecter saludando hacia la cámara. Mason Berger también está viendo la misma noticia y no sabe si Lecter está despidiéndose antes de desaparecer otra vez o si está saludando su regreso. Al día siguiente, Clarice está entrenando en el bosque y no logra ver al hombre que la está siguiendo. Vemos a Mason usando los objetos de Hannibal y habla con su doctor sobre la posible siguiente hazaña de Lecter. Ahora Mason se comunica con Krendler para que lo ayude a inculpar a Clarice Starling de ocultar evidencia obtenida de Hannibal, como por ejemplo una carta que se halló en su oficina cuyo contenido parece ser una declaración amorosa por parte de Lecter hacia ella, pero Starling no puede probar su palabra y es suspendida temporalmente hasta probar la veracidad de sus palabras, entregando su arma y placa. Antes de retirarse, le dice a su superior que ella cree que Mason Berger está tratando de capturar a Hannibal Lecter y poder vengarse de él, insinuando que Krendler es un cómplice bien pagado de Berger en evitar que ella atrape a Lecter. La noticia del suspendimiento laboral de Clarice Starling es todo un escándalo en los medios. Krendler sale de su casa para entrenar un poco y no nota que está siendo observado por Hannibal Lecter, quien ahora se encuentra en los Estados Unidos. Lecter entra a la casa de Krendler y toma una parte de la correspondencia del hombre. Luego hace algunas paradas y logra pasar a una morgue para robar el equipo. Clarice Starling llega con sus pertenencias del trabajo a su casa y trata de despejar su mente. Sin embargo, ella no lo logra y recuerda durante todo el día las grabaciones de Lecter que hablan sobre ella. Al caer la noche, Hannibal logra acercarse hasta ella mientras duerme en el sofá. Su aflicción por ella lo lleva a hacer recortes de mujeres con su rostro, cosa que Clarice logra ver apenas se levanta. Starling atiende una llamada de Hannibal y se entera de que el hombre estuvo en su casa durante la noche y que la vio dormir. Él está consciente de, a pesar de que la agente está suspendida, no dejará de trabajar para encontrarlo y empieza a darle pistas y órdenes para poder guiarla hasta él. Pero al salir a encender su auto, una camioneta sale tras ella. Starling siente que está siendo perseguida por un vehículo y lentamente intuye que se trata de Hannibal Lecter. Hablan mientras conducen y notamos que Hannibal está en una camioneta sin moverse y que está siendo perseguida por los hombres de Mason Berger. Hannibal entra a un museo y ella logra oír el ruido, por lo que también entra al mismo lugar. Ellos no han terminado su conversación por teléfono y le comenta las intenciones de Mason Berger en atraparlo, por lo que le ofrece entregarse y ser apresado sin recibir ningún tipo de daño. Pero Hannibal sabe que Berger no quiere acabar con él, sino que solo quiere torturarlo. Él sabe que tuvo un encuentro con Berger. Hannibal le pregunta qué piensa hacer ahora que ya no está desesperado
servicio, mientras ella solo le contesta a sus comentarios. Intenta ubicar a Lecter en el lugar. Se da cuenta de los hombres que la están siguiendo y le avisa al doctor, cosa que él ya sabe, y pregunta si ahora los guiará hasta él. Pero Hannibal cree que puede acabar con ellos para que Clarice no tenga que hacerlo, convirtiéndola en su cómplice. Hannibal empieza a jugar con Clarice para encontrarlo, pero ella solo encuentra un regalo de su parte y vemos cómo Lecter se aleja. Ahora Hannibal sale del museo y es emboscado por los hombres de Mason. Ellos logran inmovilizarlo y retirarse rápidamente, siendo vistos por Clarice, quien corre para intentar frustrar el secuestro del criminal, pero no lo logra. Starling le dice todo lo que vio a su superior y pide ser parte del grupo que irá a visitar a Berger, pero al estar suspendida no puede hacerlo. Es enviada a casa y se le avisará de cualquier novedad. Los oficiales han ido a la mansión de Mason Berger y no han notado nada extraño, por lo que Mason le pide a sus hombres que ya pueden llevar a Hannibal a su casa. Mientras tanto, la agente Starling recibe un mensaje que le recuerda que en el tiempo de su suspensión no es una oficial de la ley y se le pide comunicarse, pero ella está conduciendo hasta llegar a la mansión de Berger sin ser vista. Por otro lado, Hannibal está totalmente inmovilizado y lo llevan hasta Mason Berger, quien lo recibe rememorando lo sucedido en la fatídica noche en la que se desgració la vida, quitándose 44 dientes y carne del rostro. Le avisa que tendrán una cena en la que los pies del caníbal serán el plato fuerte y podrán degustar el resto del cuerpo después de 7 horas. Cordell no desea quedarse a ver la función con Hannibal y pide permiso para retirarse, pero no se le concede. Sus hombres pasan a Hannibal con su bozal hasta un corral, totalmente inmovilizado. Starling se acerca cada vez más a la ubicación de Lecter portando un arma fuera de su tiempo de servicio, lo cual le generará problemas. Los cerdos salvajes se preparan para lograr el cometido por el que fueron criados, mientras que Hannibal entabla una conversación con el hermano del hombre que acabó en la biblioteca de Italia. Mason Berger está llegando al corral para ver la espléndida función preparada para Hannibal Lecter, pero en ese momento la agente Starling irrumpe en el lugar exigiendo a todos que se queden quietos y muestren sus manos. Los hombres no toman en serio a la mujer frente a ellos e intentan atacar primero, pero Starling no duda en demostrar que está hablando en serio. El ruido hace eco en los oídos de Mason Berger, quien ahora le pide a su doctor que huyan. Hannibal saluda a Clarice, comenta lo hermosa que se ve y ella procede a soltarlo, amenazándolo con tocarle un solo cabello. Ambos cooperan para acabar con los hombres de Berger y se apresuran en salir de allí para evitar ser devorados por los cerdos salvajes que rompen cada vez más las puertas de madera. Pero Clarice es herida por el último hombre de Berger en pie. Hannibal se ha librado completamente y se apresura en tomar el arma de Starling y cargar a la mujer para que no sufra ningún daño. Los cerdos entran y atacan a los hombres de Berger e ignoran completamente a Hannibal al estar en completo silencio. Mason y Cordell han llegado a la escena y observan todo desde la altura. Mason le pide a su doctor que tome el arma y dispare a Hannibal, quien ya tiene posibilidades de huir, pero él se niega ya que no quiere seguir formando parte de todo. Hannibal se dirige a Cordell y le sugiere que tire al inválido a los cerdos, ya que después puede echarle la culpa al caníbal del lugar. Esta sugerencia es tomada por el doctor, quien desactiva la silla mecánica del hombre y lo tira a los cerdos para que sea devorado. Hannibal sale del lugar con la agente Starling, quien está inconsciente. Al tener leves cobros de lucidez, nota que está siendo atendida por las habilidades médicas de Hannibal, quien realiza la más delicada de las suturas en su cuerpo herido. Luego vemos a Krendler llegar a una de sus propiedades en el bosque. Nota una vela inusual y es sorprendido por Hannibal. Starling despierta tendida en una cama con un elegante vestido puesto. Aún bajo los efectos de los analgésicos, se da cuenta de que están en el bosque y baja como puede a la planta baja de la casa. Escucha la voz de Lecter en la planta baja de la casa e intenta llamar por teléfono a sus compañeros, pero las líneas están cortadas. Lecter está preparando la elegante y elaborada cena. Se da cuenta de que Starling de algún modo pudo comunicarse con la policía que promete llegar en 10 minutos. Starling baja las escaleras y mira a Lecter con Krendler. El caníbal está conversando con el hombre amenamente y le pide a Clarice que se devuelva a descansar, pero ella pide algo de comer. Krendler está bajo los mismos efectos psicotrópicos que la agente y hace exactamente todo lo que dice Hannibal. Él adula el vestido de Clarice. Las patrullas se acercan cada vez más y Hannibal le pide a Krendler dar las gracias por la comida, pero Clarice toma un cuchillo mientras Hannibal escucha las palabras del hombre donde insulta a la mujer en la mesa. Krendler ahora le avisa a Clarice que pronto ella se convertirá en su secretaria y le sigue faltando el respeto con sus comentarios. Hannibal le sirve su sopa a Krendler y le pide que coma, pero este divisa un sabor horroroso en su comida. Clarice trata de atacarlo, pero Lecter lo evita fácilmente. Ahora se acerca a Krendler y con un bisturí le realiza una craneotomía. Hannibal le avisa a Clarice que el cerebro no puede sentir dolor, por lo que al quitarle una parte del cerebro donde deben estar los modales, el hombre no sentirá nada. Clarice aún así le ofrece posibilidades de escapar si se detiene, pero Hannibal empieza a extraer una parte del cerebro del hombre y cocinarla. Krendler resalta lo bien que huele la cocina y Hannibal le pide su más sincera opinión sobre el sabor de lo que come, una parte de su propio cerebro. Todo esto enfrente de la ahora perturbada agente Starling. Hannibal sabe
sobre los deseos de la agente en atraparlo para volver al FBI y Krendler sigue sin callarse. Hannibal le recuerda que debe respetar a la invitada y se lo lleva en una silla de ruedas a otra habitación de la casa. Un poco más lúcida, Clarice toma un candelabro e intenta golpear a Lecter, pero el hombre logra detenerla y lucha con sus retorcidos deseos con la mujer. Ahora aprisiona su cabello en la nevera y sigue controlándose, pero roba un beso de la hermosa mujer frente a él. Hannibal se detiene ya que escuchó un ruido extraño y Clarice, con lágrimas en los ojos, mira como Lecter se da cuenta de que fue esposado junto a ella. Hannibal ya no tiene mucho tiempo para huir y le pide la llave, ya que si no tendrá que hacer un corte para liberarse. Al provocar los gritos de Clarice, la policía finalmente llega y la mujer sale al frente de la casa con sus dos manos intactas, dejándonos saber que fue Hannibal quien prefirió amputar su propia mano a hacerle daño a Clarice Starling. Finalmente vemos a Hannibal en un avión a punto de disfrutar de una cena, pero un niño siente curiosidad sobre su comida y empieza a enumerar su plato: caviar, higos y cerebro. El niño quiere un poco de lo que come Hannibal, ya que huele muy bien, por lo que Hannibal Lecter le da de probar cosas nuevas, entre ellas un cerebro humano.